Los lunes en Hoy por Iguadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. 1:30 en punto, como le gusta al profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco Javier de los Ríos. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de este largo verano que hemos tenido con importantes eventos familiares, hoy retomamos Diálogos, regresa Diálogos con un dialogante de mucha altura. No en vano ha sido nominado 2 veces al Premio Nobel de Medicina y Fisiología en los años 2006 y 2007. El doctor Edgardo Carosella. ¿Quién es Edgardo Carosella? Efectivamente, como bien has comentado, el doctor Edgardo Carosella es un inmunólogo franco-argentino, porque aunque nace en Buenos Aires, se nacionaliza francés y está considerado de los inmunólogos referentes a nivel mundial. Descubrió la molécula de la cual nos hablará él con mucho más conocimiento que yo, HLA-G, que es la que hace que el cuerpo de las mujeres no rechace un feto. Tiene profesor extraordinario del consulto titular en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad de El Salvador en Argentina. Es una universidad jesuita. Profesor honorario de esa universidad desde el 97, doctor honoris causa desde el 2006, asesor estratégico en política científica del Instituto de Biología François Jacob desde 2022, vicepresidente y miembro fundador junto con el premio Nobel Jean Doucet, con el que trabajó codo con codo durante más de 20 años en el Centro para el Estudio del Poliformismo Humano. Lleva el nombre ese centro del profesor precisamente Jean Doucet. Director de investigación y experto internacional de la Comisión Francesa de Energía Alternativa y Energía Atómica, miembro de infinidad de academias de ciencia, algunas son de ciencia y medicina, otras de ciencia y letras, como son la Academia de Sevilla, la de Murcia, la de Córdoba, Bruselas, Nueva York, Japón, interminables. Ha ocupado una cantidad de cargos directivos en instituciones tan prestigiosas como varias en el Hospital de San Luis, director del Departamento General de Investigación en Inmunología, del Instituto Pasteur. En fin, podríamos seguir así. Miembro del Consejo Científico de la Fundación Gravissimum Education de un dicasterio del Vaticano. Trabaja con el equipo del profesor Jean Doucet durante más de 30 años. En el 1980 recibe el Nobel, precisamente Jean Doucet. Fue nominado, como has comentado, en 2 ocasiones para el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Cantidad innumerable de premios y condecoraciones, desde el trofeo Apinov, que por la patente más prometedora del uso del marcador CDS y el ensayo HLA-G para predicción del riesgo evolutivo de tumor en la vejiga, medalla Blaise Pascal, premio de la Academia Francesa de Ciencia, premio de la Academia Francesa del Instituto Francés, premio de la Sociedad Internacional de Hematología, premio europeo de la Fundación Balear, premio Jean Manuel Fernández por un tema de lepra, científico internacional del año por el Centro Biográfico Internacional de Cambridge. Su línea de investigación, para ir acabando, porque si no sería interminable, bueno, sí, voy a resaltar también la última distinción, y lo nombraron comendador en la Orden de la Legión de Honor de Francia, que es la máxima distinción que se puede otorgar en Francia, que la instauró Napoleón. La línea de investigación, que es lo que me quiero centrar en la entrevista, que espero que sea muy apasionante, es complejo mayor de histocompatibilidad MHC y antígeno HLA, moléculas HLA-G, implicaciones de la molécula HLA en enfermedades autoinmunes y cáncer, fisiología de la ciencia bioética y regulación de las funciones de los linfocitos en los pacientes con linfoma y la inmunidad celular en pacientes con lepra. Y yo creo que me debo callar yo y darle la bienvenida. Vamos a saludar al doctor Carosella a las 1:34 de la tarde. Doctor Carosella, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta presentación. No sé si lo merito, pero es una gran alegría estar con ustedes e intervenir en esta emisión tan escuchada por los auditores españoles. Uh-huh.
Doctor Carosella, ¿cómo se empieza estudiando en los jesuitas y se acaba siendo uno de los inmunólogos más reconocidos del mundo? Eh bien, es cierto, yo estuve con los jesuitas durante prácticamente 11 años, en los cuales hice la carrera de medicina, pero al mismo tiempo tenía que hacer teología y filosofía. Y en el momento que yo trabajaba en la Academia Nacional de Medicina y tenía que, por supuesto, hacer lo que se llamaba en aquella época un postdoc en un país, en otro país, y entonces es el profesor Jean Bernard de París que me invita a venir y es a Francia. Tenía que en realidad quedarme 1 año, 2 años trabajando con el profesor Doucet y bueno, ya me he quedado y estoy desde hace 50 años prácticamente. Buenas tardes, doctor Edgardo. ¿Cómo estás, Javier? Es para mí un privilegio poder dialogar hoy con usted. Pues aunque hasta ahora, en las 4 temporadas que han precedido, me había centrado en dar voz a científicos españoles, con usted creo que damos un paso de calidad ampliando a científicos de renombre mundial y no españoles, como es su caso, aunque ciertamente sus abuelos maternos fueran españoles. Cuando le he presentado, me he centrado en la línea de investigación, que es lo que más quiero incidir aquí en el programa. Le he comentado el complejo mayor de histocompatibilidad MHC y antígeno HLA, la molécula HLA-G, tolerancia inmunológica, las implicaciones de la molécula HLA en enfermedades autoinmunes y cáncer, la fisiología de la ciencia bioética, porque es curioso también usted entra en la parte ética de la ciencia, un tema muy apasionante que también tocaremos, la regulación de las funciones de los linfocitos en pacientes con linfoma y la inmunidad celular en pacientes. Voy a intentar en estos 23 minutos que nos quedan aproximadamente sacar el máximo rentabilidad y son tantísimas las preguntas que me surgen que no sé hasta dónde voy a poder llegar. Pero bueno, empecemos. ¿Cómo son los factores que afectan al sistema inmune? ¿Son endógenos o son exógenos? Bien, el sistema inmunológico es un sistema complejo y al mismo tiempo, a pesar de ser robusto, es frágil. Es decir, que factores exógenos, como puede ser el tabaco, el alcohol, el contacto con insecticidas, con fertilizantes, van a alterar el sistema inmune, produciendo una cierta inmunodeficiencia que va a llevar a consecuencias más importantes con el tiempo, es decir, por ejemplo, la aparición de tumores. También hay efectos endógenos que alteran el sistema inmune. Es decir, hay que pensar que las células inmunes, sobre todo los linfocitos, están todo a lo largo del intestino. Infiltran las paredes intestinales de una manera muy importante y están entonces en estrecha relación con lo que se llama el microbiótico, es decir, toda la flora bacteriana del intestino de cada individuo. Y esta interacción entre la flora bacteriana y los linfocitos que infiltran el intestino llevan a una homeostasis, es decir, a un equilibrio inmunológico. Si, por ejemplo, yo tratara un individuo con antibióticos muy fuertes durante un cierto tiempo, capaz de esterilizar su sistema digestivo de bacterias, ese individuo haría automáticamente una pequeña inmunodeficiencia hasta que el microbiótico se recupera. Es decir, que el sistema inmune, a pesar de ser un sistema robusto, es un sistema también delicado
por la complejidad y todas las funciones que realiza. Curioso. Y bueno, los antígenos, supongo que lo habrá propios, que tengan nuestro propio organismo, pero también externos. ¿Qué enfermedades aparecen cuando el sistema inmune ve a los antígenos propios como nocivos? Las células, el protagonista más importante de la inmunología son los linfocitos. Los linfocitos se producen en la médula ósea. La médula ósea es lo que podemos llamar vulgarmente el caracú, que se producen ahí, y hay dos grandes tipos de linfocitos, dos grandes familias, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B salen maduros, pero por ejemplo los linfocitos T necesitan una educación luego de haber salido de la médula. Una educación justamente para poder reconocer lo que es propio de lo que no es propio. Esa educación la realiza a nivel del timo. Es por eso que se llaman linfocitos T. El timo es un órgano que se encuentra detrás del esternón, en el medio del pecho. Cuando los linfocitos una cierta cantidad de linfocitos no han estado bien educados, y bien, esos linfocitos no tienen la posibilidad de reconocer los antígenos propios y los reconocen como si fueran no propios. Es decir, que los van a atacar las células de todos los tejidos o una cierta parte de tejidos como si fueran tejidos extraños. Es a eso que se le llama una enfermedad autoinmune. Y las enfermedades autoinmunes se dividen de acuerdo a los órganos afectados. Bueno, es evidente que el sistema inmune tiene que ser fuerte, aunque posiblemente no excesivamente fuerte para que no nos mate a sí mismo, pero puede haber problemas si se debilita. ¿Cómo podemos saber si tenemos debilitado el sistema inmune? Es cierto que el sistema inmunológico es un sistema que está en continuo equilibrio entre la defensa y la tolerancia. Y como todo equilibrio puede romperse en un momento dado. Saber si un individuo está inmunodeprimido o no, en condiciones normales, por supuesto, no es simple, porque no basta con medir la cantidad de linfocitos T, B o mismo otras subpopulaciones que están en el organismo. Puede uno tener un número correcto, normal, de linfocitos y sin embargo está en inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque esos linfocitos no están senescentes o exhaustos, es decir, que están inactivos. Entonces, los test para mostrar una inmunodeficiencia son test complicados que necesitan muchos marcadores y sobre todo definir si esas células son activas o no. Es evidente que usted me está dando la respuesta, pues efectivamente científica, a través de unos test y demás, pero yo quería ir por otro lado. ¿Hay síntomas que una persona normal pueda intuir porque esté cansado, se encuentre, yo qué sé, de alguna forma que está su defensa baja, o eso no es posible? Sí, es decir, hay algunos signos, que, por ejemplo, una persona que hace infecciones a repetición, ¿no es cierto? Bueno, es normal que una persona haga una infección, por ejemplo, una cistitis. Bueno, todo el mundo hace una cistitis, pero si está haciendo
cistitis, más otras infecciones oculares, más, por ejemplo, la aparición de micosis bucales y demás. Entonces ya hay que estar pensando en un síndrome de inmunodeficiencia, ¿no es cierto? El cansancio no es necesariamente un signo de una inmunodeficiencia, salvo si está relacionado con un problema de la médula ósea, es decir, una aplasia, una anemia o una leucemia. Eso ya es distinto. Hay un cansancio y hay un problema en la producción de células en la médula y, por supuesto, los linfocitos están afectados. Muy bien. Antes usted ha hecho referencia a ese equilibrio que tiene que haber en el sistema inmune para que rechace a lo que son agentes nocivos externos y no a los agentes bacteriológicos internos. También usted, y lo hemos referido al presentarlo, fue nominado al Premio Nobel por el descubrimiento de una molécula, la HLA-G, que además ha investigado luego profundamente. Esa molécula, según mis noticias, lo que yo conozco de eso, es la que hace que el cuerpo de las mujeres no rechace al feto, que es un agente externo. ¿No podría usted decir precisamente qué es esa molécula, qué impacto más significativo ha tenido en el campo de la inmunología y qué avance ha habido en ese sentido? Cuando yo comencé a trabajar con el profesor Jean Dosé, por supuesto que eran los antígenos de histocompatibilidad, por eso que se llama HLA, histocompatibilidad leukocyte antigen en inglés, que son antígenos de defensa y de identidad, porque se podría comparar estos antígenos leucocitarios a los antígenos de los glóbulos rojos, que permiten hacer una transfusión en estado compatible. La diferencia es que con los glóbulos rojos se tienen nada más que 3 antígenos, o 4, mientras que con los leucocitos se tienen una cantidad de antígenos muy importantes, por eso que se llama grupos de antígenos importantes, A, B, C, D, y hace que cada individuo es único. Es decir, que salvo los hermanos gemelos homocigotas, los individuos son todos diferentes. Cuando yo empecé a trabajar con el profesor Dosé, nos preguntábamos por qué la madre no rechaza al feto durante 9 meses, dado que por la mitad el feto tiene todos los antígenos del padre. Y si trasplantáramos una pequeña, por ejemplo, un pequeño pedacito de piel del hijo recién nacido a la madre, sería rechazado inmediatamente. ¿Qué es entonces lo que hace que, primero, el óvulo fecundado por el espermatozoide y que empieza a expresar antígenos diferentes no sea rechazado inmediatamente? ¿Y por qué ese rechazo no va a suceder durante 9 meses? En 1990 tuve la suerte realmente con mi equipo de describir por primera vez esta molécula HLA-G. Es decir, que haciendo la secuencia de todo el genoma HLA, había un grupo de antígenos que estaban más alejados de los antígenos HLA, y por eso los llamamos no clásicos, y que los intitulamos E, F y G. Yo podría decir que se llama HLA-G por gestación, pero no es así, se llama HLA-G porque viene después del B, C, D, E, F y G en el orden del abecedario.
Este antígeno permite, primero, que el óvulo y el fecundado y el embrión se implanten en la pared uterina de la madre, a pesar de estar infiltrado de una cantidad enorme de linfocitos maternos, ese embrión va a crecer y va a aumentar. Y la molécula HLA-G se expresa de la primera hora de fecundación del óvulo por el espermatozoide. Es decir, que es lo que le sirve de escudo para no ser rechazado. La prueba está que cuando en los abortos espontáneos a repetición, que es una pequeña patología que existe, bien, en el material de esos abortos a repetición, es decir, el óvulo, el pequeño embrión, no expresa HLA-G. De la misma manera que en ciertas patologías avanzadas, como es la preeclampsia del embarazo, HLA-G desaparece y entonces hay una especie de rechazo que se sucede. En los animales, en la experimentación animal, pudimos observar que la introducción de lo que se llamaba la píldora abortiva, que bloquea la expresión de HLA-G, producía en esos animales transgénicos el aborto inmediatamente. Es decir, que esta molécula permite, es una molécula de tolerancia, no es una molécula de diferencia ni de identidad, es una molécula de tolerancia y permite a la madre de tolerar 9 meses su hijo. ¿Cuál es la aplicación? Es decir, bueno, la primera aplicación, por supuesto, es la patología del embarazo. Pero las dos aplicaciones fueron la trasplantación y la cancerología. Es decir, que la pregunta que nosotros nos hicimos cuando descubrimos esta molécula de tolerancia es que los individuos trasplantados que no rechazan el trasplante expresan HLA-G. Y la respuesta fue sí. Es decir, que la expresión de HLA-G en el tejido de los individuos trasplantados disminuía significativamente el número de episodios de rechazos agudos, como era el trasplante cardíaco, y la ausencia de rechazo crónico también en el trasplante cardíaco. La segunda pregunta fue si la célula cancerosa expresa espontáneamente HLA-G, se va a comportar como el embrión y va a permitirle escapar a la vigilancia del sistema inmune de la madre. Y es lo que demostramos que en la primera demostración lo podemos hacer en los melanomas, que la expresión de HLA-G en los melanomas producía una inhibición del sistema inmunológico. Hoy sabemos, es decir, que hay más o menos alrededor de 50.000 pacientes estudiados que en prácticamente todos los cánceres expresan HLA-G, sobre todo en las etapas avanzadas de del cáncer. Entonces, la medida de esta proteína es también una medida una manera de evaluar y determinar el pronóstico del tumor, dado que en la expresión de HLA-G en los tumores está asociada a una mala evolución.
Muy bien, perfecto. Pues vamos a llamarle así, pisado la pregunta que iba a hacer a continuación, que me acaba de responder. Es como ha evolucionado la inmunoterapia con la HLGA, me la acaba de responder. Eh, un poquito cambio el tema, aunque claro, seguimos en inmunología. Es posible que nos enfrentemos a distintas nuevas pandemias. ¿Qué importancia tiene la inmunología para la prevención y control de ella y cómo se están preparando para futuras crisis sanitarias? Las pandemias no se pueden evitar en el sentido que se producen en general cuando un virus animal está por diferentes razones transmitidos o prácticas, ¿no es cierto?, transmitidos al hombre. Ahí el sistema inmunológico no tiene ningún contacto y el virus va a poder reproducirse y transmitirse de un individuo al otro. Por supuesto que la pandemia va a ser más o menos grande de acuerdo a la transmisión del virus, ¿no es cierto? Si es por vía respiratoria, la transmisión es mucho más importante y rápida que si fuera, por ejemplo, por materia fecal. A pesar que la pandemia de la poliomielitis en los años 50, el virus era un virus entérico que se transmitía por materia fecal. Por supuesto que el problema de aguas contaminadas en la época era mucho más importante que actual. Es decir que de las pandemias no podemos evitarlas, la prueba es que somos vigilantes a la aparición de este nuevo virus, del mono, de la variola del mono, que se transmite al hombre y que África está teniendo muchos casos. Es evidente que en un sistema inmunológico normal, es decir, que no está disminuido, la resistencia al virus va a ser mucho más importante y entonces el desarrollo de la enfermedad, digamos, más benigno. En el caso que el sistema inmunológico esté deficitario, como es en las personas que tienen más de 65 o 70 años, son las personas más expuestas a desarrollar una enfermedad más importante, ¿no es cierto?, y menos benigna. Por eso que se trata de vacunar sobre todo a las personas de edad contra la gripe, contra la COVID, y las personas que tienen, por padecer ciertas enfermedades, una pequeña inmunodeficiencia. Combatirlo, bueno, será a través de nuevas vacunas, cada vez que el virus se manifieste y que amenace la población mundial. Es por el momento la solución más rápida. Doctor Edgardo Carosella, es una auténtica pena. Nos estamos quedando sin tiempo, nos queda un minuto escaso. Me han quedado muchísimas preguntas y bueno, yo en estos casos siempre lo que hago es lanzarle un guante y si usted lo acepta, volver a participar en otra ocasión. No tiene que ser próximamente, pero en otra ocasión, porque me han quedado muchísimas preguntas y es un auténtico placer tenerla a usted en estos medios. Con mucho gusto lo acepto, el reto, como dicen, con placer, y le pido disculpas por haber tomado tanto tiempo en mis explicaciones. Para nada, de disculpa ninguna, ha sido un auténtico honor escucharle. Muchísimas gracias. Y bueno, despedimos este programa, que ahora habrá 2 semanas que no hay por distintos motivos de feria local y de participación de partidos